Muy bien, ya está con nosotros César Villalona para abordar en nuestro espacio de entrevista el tema ajuste del salario mínimo. César, buenas noches y Buenas bienvenido. noches, bienvenido. Tema bastante polémico en las últimas horas, César. Ha dado de mucho que hablar y sobre todo pues han saltado muchísimos, que se les ha tocado un punto sensible. Pero la realidad es esa. La gente en el país con el salario mínimo actualmente yo me atrevería a decir que ni subsiste, sino vive para endeudarse día a día. ¿Qué instancia es la que regula el salario mínimo, César? Bueno, el salario mínimo se ajusta en una instancia que se llama tripartita. Es una instancia tripartita que se llama Consejo Nacional de Salario Mínimo, donde hay 3 representantes del gobierno, uno por el Ministerio del Trabajo, otro por Economía y otro por Agricultura, y suplentes, 3 suplentes. 2 representantes de la empresa privada, que en realidad son de la ANEP, y 2 suplentes de ellos. Y 2 del sector laboral, más 2 suplentes. Son 14 personas, pero las que votan son 7, ¿verdad? 3 del gobierno, 2 del sector laboral y 2 del empresarial. Ahí hay una correlación muy favorable para la ANEP, porque los representantes laborales están muy inclinados hacia la ANEP. No son tan genuinamente representantes del sector laboral. Entonces ahí se decide el ajuste, el porcentaje de ajuste de aumento, y se manda a la Presidencia de la República, y finalmente el Presidente de la República puede hacer alguna observación o no, y finalmente lo publica, lo acepta. El último aumento se hizo este año, 4%. Se había aprobado un aumento de 4, 4 y 4 en los años 13, 14 y 15. Entonces termina este año y hay que aprobar el del año que viene, o de los próximos 2 años o 3, depende de lo que decida la instancia. Todavía no hay propuesta de ninguno de los sectores, ni del gobierno, ni del sector laboral, ni empresarial. Lo que están saliendo son opiniones. La ministra del Trabajo ha dicho que se necesita un buen aumento, eso es positivo. El Frente se ha pronunciado también, es bueno, pero se va a iniciar un debate pronto. Nosotros creemos que debe haber un aumento bueno del salario mínimo, no como se ha venido haciendo, porque tenemos, como tú decías, salario muy bajo. El salario mínimo del campo está en $118, en Honduras está en casi 300. ¿Qué se puede hacer con eso? En Guatemala 344, para hablar solo de los países del Triángulo del Norte. En la Maquila lo tenemos en 210, en Guatemala está en 320, en Honduras está en 270. En el sector industrial, no maquilero, Guatemala 344, Honduras más de 400, El Salvador 246. En el sector comercial 251, que es el más alto, en Guatemala 344 y Honduras más de 400. Es decir, si comparamos los salarios de esos 2 países con el de El Salvador, son muy superiores. Costa Rica mucho mayor. Y no es más productiva la mano de obra hondureña ni guatemalteca. El nivel de producción de esos 2 países con respecto a su población, en el caso de El Salvador y Guatemala es igual. Y en el caso de Honduras es la mitad. Entonces no se puede alegar que esos países son más productivos, etcétera. Y allá están invirtiendo los grandes empresarios de aquí que lo pagan allá ese salario. Lo otro es que se necesita redistribuir el ingreso. Es mejor que se aumenten los salarios, que la gente tenga más capacidad de consumo, porque eso estimula las ventas de las empresas. El 99% de las empresas venden en el mercado interno, no son exportadoras. Claro. Las exportadoras son 1.300 de 162.000 que hay en el país. Entonces se necesita más consumo de la población para que haya más venta. El costo no sube tanto, porque el salario es apenas el 22% del costo de una empresa. Y lo que se va a aumentar es el mínimo. No se va a aumentar todo el salario, ¿verdad? Además, si la gente compra más, hay más ingresos para el gobierno, también a través de los impuestos. Es decir, tendría un efecto redistributivo y de expansión del mercado interno. Un aumento bueno. Ahora, si siguen habiendo aumentos de 4%, que es lo que ha impuesto la ANE, entonces el impacto sería muy pequeño. Ojalá que se pueda hacer un buen ajuste. Difícil panorama, porque al final, como usted bien lo dice, César, se hacen aumentos pactados. Al final quien decide es esta pequeña comisión que no lo podemos comprobar, pero muchos hablan ya de compra de voluntades respecto a esos 7 votos que deciden. Y tiene que ver algo, digamos, la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Trabajo en esto. No, es la instancia tripartita. La representación del gobierno está por un alto ajuste, pero habría que ver qué va a decir la ANEP y el sector laboral, que está muy vinculado a la ANEP. Entonces, donde hay una voluntad de un buen aumento es en el gobierno. La Asamblea Legislativa aprueba el aumento del salario mínimo en el Estado, solamente, pero no en el sector privado. Y hay otro salario, el del sector construcción, que se aprueba a través de contrato colectivo. Pero el resto, sector industrial, agrícola, etcétera, se aprueba en esta instancia donde el gobierno está en minoría. Muy bien. César, gracias por traernos esta explicación acerca de la aprobación del salario mínimo. Por supuesto, hay tela que cortar todavía de aquí a que se empiecen ya las primeras propuestas en serio y a ver qué reacciones genera esto.
Muy bien, nos vemos la semana que viene. Muy bien, gracias.